Hola, buenas noches. Ahí estamos. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Acá estamos, tranquilos nomás. Ahí le doy el anfitrión de la sala, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias. ¿Me pone como administrador? Listo, profe, ahí queda a cargo entonces. Hasta luego. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, somos 43. Compartimos pantalla y comenzamos. ¿Qué pasó?
pantalla. Bueno, estamos compartiendo la pantalla, ¿la ven? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, bueno, compartimos el concepto de histéresis capilar, estando dentro de la definición de la presión capilar, ¿sí? Y dice, en general los espacios porosos de las rocas de yacimiento originalmente se llenan con agua, ¿sí? Por eso por eso lo que cree que la mayoría de los yacimientos, más del 90%, son mojables con agua, ¿no? Porque primeramente o originalmente se llenan con agua. Y después, a medida que el petróleo se mueve hacia el yacimiento, ¿sí? Durante el proceso de entrampamiento, el petróleo desplaza parte del agua que estaba originalmente en el yacimiento, en el reservorio, y la reduce a una saturación residual. De tal manera, ¿no? O sea, hay un desplazamiento de la fase no mojante. En la fase mojante, el petróleo desplaza al agua, que es la fase mojante, hasta reducirla a una saturación residual. Cuando se descubren los yacimientos, los espacios porosos están llenos de una saturación de agua con nata y de una saturación de petróleo. Todos los experimentos de laboratorio están diseñados para duplicar esta historia de saturación del yacimiento. Así, el proceso para generar la curva de presión capilar con el desplazamiento de la fase mojante agua por la fase no mojante petróleo-gas se denomina proceso de drenaje, y acá lo podemos ver, ¿no? Esta es la curva del proceso de drenaje, de tal manera que esta es representativa, ¿no? De el proceso de desplazar el agua que originalmente estaba en el yacimiento por el petróleo, ¿sí? Eso se puede ver, acá se puede ver a partir del hecho que la saturación del fluido mojante, ¿no? Que crece desde la izquierda hasta la derecha de 0 a 1, ¿sí? A raíz de este desplazamiento, ¿sí? Nosotros vemos cómo va disminuyendo la saturación de la fase mojante hasta llegar a un valor de saturación residual. Por eso dice allí el texto que cuando se descubren los yacimientos lo que se encuentra es una fase, en este caso una fase mojante agua, con una saturación de petróleo importante, y el agua, ¿no es cierto?, es reducida a un valor residual que se llama agua con nata. ¿Sí? Ese es el proceso de drenaje, entonces. Y es el proceso que ocurre como resultado del desplazamiento de la fase mojante por la fase no mojante. ¿Sí? Será un proceso de drenaje el cual establece las saturaciones de los fluidos que se encuentran cuando se descubre el yacimiento. ¿Sí? O sea, estamos hablando acá de la génesis, ¿sí? En el proceso de génesis del yacimiento, ¿no? El otro proceso importante de flujo consiste en el reverso del anterior, es decir, el del desplazamiento de la fase no mojante, la cual puede ser petróleo, por la fase mojante agua. Este desplazamiento se denomina proceso de imbibición. ¿Sí? Este es el proceso de imbibición. Y la curva resultante es la curva de imbibición de la presión capilar. ¿Sí? El proceso de saturar y desaturar un núcleo con una fase no mojante se conoce como histéresis capilar. ¿Sí? Este proceso, fíjense ustedes que es un proceso
no cerrado acá. Este proceso se llama el proceso de histéresis capilar. La figura 553, esta figura, muestra las curvas típicas de drenaje e inhibición de la presión capilar, donde puede observarse que las dos curvas de saturación en función de la presión capilar no son las mismas, ¿sí? Las dos curvas, o sea, para que las dos curvas sean iguales, ¿sí? Si este es el primer proceso, ¿no es cierto?, del desplazamiento de la fase no mojante a la fase mojante, hasta llegar a un valor de saturación residual, ¿sí? En términos ideales, tendría que ser una reversa, pero volver sobre esta curva hasta esta saturación. Pero eso no es lo que ocurre, y es por eso, ¿no es cierto?, dado que esto está abierto, ¿sí?, dado que no es un proceso reversible, ¿sí?, y tenemos, digamos, esta diferencia de saturación, este modelo, ¿no es cierto?, de drenaje e inhibición, de desplazamiento, tiene su pérdida, y es por eso que hablamos de histéresis capilar. Acuérdense que el concepto de histéresis se puede aplicar a muchos fenómenos eléctricos, a fenómenos electromagnéticos, fenómenos hidráulicos, ¿sí? En este caso, el fenómeno de histéresis se aplica al movimiento o a la variación de la presión capilar. Entonces dice que en este fenómeno de histéresis capilar, las dos curvas de saturación en función de la presión capilar no son las mismas porque no hay coincidencia. O sea, no es el mismo camino de ida que el de vuelta. Esta diferencia en la saturación y desaturación de las curvas de presión capilar está relacionada con el avance y retroceso del ángulo de contacto de las interfaces de los fluidos con los sólidos. Frecuentemente en sistemas petróleo crudos, salmueras, el ángulo de contacto o humectabilidad puede variar con el tiempo. Así, cuando una muestra de roca que se ha limpiado con solventes volátiles se expone a un petróleo crudo durante cierto tiempo, se comportará como si fuera mojada por petróleo. Pero si se expone a una salmuera después de limpiarse, parecerá humectada por agua. Por eso, uno de los problemas que aún controla la industria del petróleo es la determinación de la humectabilidad de la roca yacimiento, ¿sí? Fíjense ustedes que para apoyar esta teoría, vamos a ver, ¿no? Entonces, esquema de proceso de drenaje, el petróleo es desplazado por agua, ¿sí? El fluido mojante es el petróleo. Fíjense ustedes, ¿no?, que para este caso, ¿no?, inicialmente tenemos las rocas mojadas por petróleo, ¿sí?, y el fluido que desplaza es el agua, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, siempre que tenemos, entonces, ¿no?, tenemos el desplazamiento o el movimiento diferencial entre dos líquidos miscibles como el petróleo y el agua, tenemos, ¿no es cierto?, una roca, ¿no?, o granos de roca, tenemos un canal poroso y tenemos, ¿no es cierto?, humectabilidad de la roca, ya sea por una fase mojante o no mojante, ¿sí?, tenemos, en base a todos estos componentes de este sistema, tenemos el desarrollo de una presión capilar, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, acá en el contacto agua-petróleo, tenemos tensiones interfaciales, ¿sí? Mientras que para este caso, el contacto del fluido no mojante, en este caso con el grano de arena, tenemos también el desarrollo de una tensión superficial, ¿sí? Recuerden que ustedes que en el contacto de dos líquidos admisibles apareció una tensión interfacial, mientras que en el contacto de un fluido con una superficie rocosa, un sólido, podríamos estar hablando de una tensión superficial, ¿sí? Fíjense entonces cómo el agua intruye, ¿sí?, avanza el proceso de intrusión, y fíjense, hasta que finalmente sale, ¿no?, porque hay libertad de tránsito, ¿no?, hay libertad al flujo, sale parte del agua, necesito que sea desplazado desde acá, de esta zona hasta el otro extremo, sale parte del agua, parte queda, pero también sale una parte del volumen, ¿no es cierto?, de la fase mojante, es empujada, es desplazada por el agua, ¿sí?,
Pero no es un desplazamiento eficiente, fíjense ustedes, ¿no? Que solamente una partecita muy pequeña de lo que estaba mojando, del petróleo que mojaba inicialmente la roca, es el que sale. Mayormente sale el agua, ¿sí? Lo cual, esto habla de una, ¿no es cierto?, de un proceso de drenaje en el sentido, ¿no es cierto?, de que tenemos un fluido mojante inicialmente, hay un desplazamiento, en este caso de la fase de agua, ¿no?, que normalmente es la fase mojante, ¿no? Y hay un cambio en la saturación, acá en esta zona, hay un cambio en la saturación, ¿sí? De tal manera que la saturación de petróleo disminuye y aumenta la saturación de agua, ¿sí? En el esquema del proceso de imbibición, el petróleo es desplazado por el agua, el fluido mojante es el agua. O sea, inicialmente, ¿no? Inicialmente, entonces, fíjense en ustedes, de que tenemos los granos de arena mojados con agua, que sería lo gris acá, ¿sí? Y ocupando, ¿no es cierto? Ocupando los espacios porales tenemos petróleo, ¿sí? Entonces, desde acá se inyecta agua, hay un desplazamiento, ¿no?, de agua a la fase no mojante, ¿sí? Fíjense ustedes cómo cambia aquí los valores de saturaciones, ¿sí? El de saturación de petróleo va bajando y el de saturación de agua va creciendo, ¿no? Y va apareciendo acá en la punta, el petróleo desplazado, hasta que finalmente, ¿no?, en un proceso completado, tenemos, ¿sí?, tenemos agua desplazando el petróleo, pero como acá no ha quedado, ¿no?, no ha quedado salvo esta isla de petróleo, esta gota de petróleo, ¿no?, en medio de este canal poral, esta garganta poral, ¿sí?, el proceso de desplazamiento es mucho más eficiente que en este caso, ¿no? Es mucho más fácil. Fíjense en ustedes, estamos hablando acá de saturaciones iniciales de agua y petróleo. Tenemos los granos de arena, ¿sí? Tenemos el agua con nata, ¿sí?, supuesto este yacimiento, este reservorio mojables con agua, ¿no? El agua con nata es la saturación residual de agua después de que la fase no mojante, es decir, el petróleo, desplazó al agua que estaba originalmente en este espacio poral, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, entonces, llenando, ¿no?, llenando los espacios porales, ¿sí?, tenemos al petróleo, ocupando, ¿no es cierto?, digamos, con dos tamaños de garganta, de diferente tamaño. Por un lado tenemos este canal, ¿sí?, si es que el flujo va desde derecha a izquierda, tenemos entonces que puede ir por acá o puede ir por acá, ¿sí? Al ser este canal de mayores dimensiones, entonces esto supone una menor resistencia al flujo, el hecho de que haya un canal más grande, ¿no? Acá tenemos más resistencia por el hecho de que tenemos un canal mucho más chico en dimensiones. Por eso es que cuando tiene que tomar, ¿no?, tiene que tomar, las gotas del fluido tienen que tomar un camino, lo hace por el menos crítico, por el más fácil, ¿no? Por el más fácil, de tal manera que seguramente cuando haya un desplazamiento de agua, por parte de agua, respecto a este petróleo que está acá almacenado, el agua vendrá mayormente por acá, con lo cual esta zona se verá muy removida, ¿sí?, eficientemente removida, o tendrá la mayor eficiencia, mientras que este canal no, ¿sí? Y fíjense en ustedes, ¿no? Entonces tenemos acá existencia de petróleo y agua, ¿no? Y fíjense en desplazamiento de petróleo por gas en un canal poral. Tenemos, otra vez, tenemos los granos de arena, tenemos el agua con nata, ¿sí?, mojando o revistiendo, ¿no?, a cada uno de los granos de arena, y que representa la saturación residual de agua,
¿sí? Después, a partir del desplazamiento por parte de petróleo. Y tenemos que en algún momento, entonces, el petróleo almacenado, y ahora el que se mueve es el gas. El gas, que digamos que por definición es fase no mojante, el gas intruye en el petróleo, pero fíjense cómo lo va intruyendo, ¿no? Lo va intruyendo casi siguiendo o formando o realizando, produciendo un canal, ¿no? Produciendo un canal, y por lo tanto, ¿no? Queda toda esta fase residual, ¿sí? Y solamente el gas empuja al petróleo que está en esta zona, ¿no? Con lo cual este tipo de desplazamiento del petróleo por el gas es un desplazamiento muy ineficiente, ¿no? Fíjense ustedes acá también, ¿sí? Dice que, digamos, afirmando el concepto o reafirmando el concepto anterior, dice que el gas, en este caso, ¿no? El gas cuando se da este tipo, ¿no? No hay un canal poral único, sino tenemos dos canales porales, este y este. Fíjense ustedes, como yo les decía, ¿no? Este es el canal de mayor diámetro, de mayor libertad. Entonces, cuando el gas circula por acá, este camino ofrece menor resistencia, ¿sí? Entonces el gas preferencialmente se mueve por este camino que tiene menos fricción, menos resistencia. Y por lo tanto, fíjense en que el desplazamiento, ¿no? O la eficiencia de barrido es, ¿no es cierto?, muy alto, de un valor muy alto, o muy eficiente. Mientras que esta zona, ¿no?, que en comparación con esta tiene mayor resistencia al flujo, porque tiene menor diámetro, ¿sí? Esta zona no es barrida por el gas, con lo cual todo el petróleo que estaba inicialmente acá queda in situ, constituyéndose finalmente en un petróleo sin recuperar, ¿sí? Todo lo que estamos viendo digamos, pensando y viendo y calculando en el supuesto de recuperar la mayor cantidad, ¿no es cierto?, del fluido de valor comercial en la superficie, ¿no? Para ello, entonces, los procesos de barrido, los procesos de desplazamiento tienen que ser, ¿no es cierto?, lo más eficientes posible. En la medida que estos procesos son más eficientes, nos darán, ¿no es cierto?, en el tiempo, y además, de acuerdo al mecanismo de empuje, nos darán los valores de mayor recuperación. Independientemente de que cada uno de los sistemas o mecanismos de empuje tiene su propia eficiencia, ¿no? Y fíjense ustedes acá, ¿sí? Desplazamiento en la figura 4, desplazamiento de petróleo por agua en un canal poral, ¿sí? Tenemos los granos de arena, tenemos inicialmente petróleo, y fíjense ustedes que acá de izquierda a derecha tenemos inyección de agua, a través de un único canal poral. Fíjense ustedes, ¿no?, que vemos como un ranking de barrido, un ranking de eficiencia de barrido, ¿no? Mientras que el gas es el que menos eficiencia tiene, ¿no? El que más eficiencia tiene es el agua, ¿no? Fíjense ustedes que acá, que el barrido, ¿no?, la eficiencia de barrido es tal que no queda nada de petróleo, ¿no? Acá en forma de isla, ¿no? Sino que todo el agua está desplazando todo el petróleo, ¿sí?, que estaba acá saturando toda esta zona, toda esta área, y lo está desplazando y lo está sacando por aquí. Con lo cual, ¿no es cierto?, llegamos como a una primera semiconclusión, y es que para un yacimiento digamos, embebido en petróleo, que es la fase no mojante, de un sistema reservorio, de un sistema de yacimiento mojado por agua, ¿sí?, mojado originalmente por agua. En este caso, el agua representa, a los fines de desplazamiento, el que tiene el mayor valor de eficiencia de barrido. Mientras que el gas es el que tiene el menor valor de eficiencia de barrido, ¿sí?
Fíjense en ustedes, ¿no? De nuevo, ¿no? Tenemos dos zonas, ¿no? Dos zonas, dos canales orales, dos caminos críticos. Tenemos este camino y este camino, ¿sí? Nosotros suponemos, digamos, meditando o analizando, ¿no? Cada una de las resistencias al flujo de cada uno de los porales en función de su diámetro, de la disposición de los granos, el autor acá determina dos autopistas. Un camino de alta permeabilidad, o sea, de mayor libertad de circulación, y un camino más friccionado, más cercano, y que determina una baja permeabilidad, o sea, menor resistencia al flujo, mayor resistencia al flujo, menor resistencia al flujo, ¿sí? Y bueno, y tenemos acá entonces, por un lado, tenemos el fluido de desplazamiento, es el agua. Y fíjense que el agua, ¿no? Viene en un frente tan bueno de barrido, ¿no es cierto?, que va a estar ocupando prácticamente todo el área, ¿no?, la zona de circulación, a través de los dos caminos, tanto el de alta como el de baja permeabilidad, porque el agua tiene esa característica, ¿no?, una característica inherente, y es que su eficiencia de barrido es muy alta. Por eso es que podemos ver, ¿no? Que podemos ver que la eficiencia se da, aunque hay un efecto de retardo, ¿no es cierto?, en esta zona, porque hay mayor volumen a desplazar, pero sin embargo, ¿no es cierto?, en las dos zonas está desplazando el agua y el barrido está siendo completo. Este retraso en el barrido se debe fundamentalmente ¿no?, a la menor y acá a la mayor cantidad de petróleo para desplazar. En la figura 7, o en la figura 6, perdón, a ver. En la figura 6 dice, acá decía, las fuerzas capilares hacen que el agua penetre primero en los canales porales de baja permeabilidad. Estas son. Y en este caso, dice, la tensión interfacial aumenta en 3 puntos, donde es menor el diámetro del filamento de petróleo, originando la ruptura del mismo, ¿sí? Bueno, este es como una foto 1, la foto 2, cuando ya ha progresado, ¿no es cierto?, el desplazamiento, lo que podemos ver es que este canal de baja permeabilidad prácticamente ha llegado, digamos, el agua a desplazar todo el petróleo, ha llegado hasta el extremo, ¿sí? Pero en este camino de mayor permeabilidad, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? La tensión interfacial, dice, la tensión interfacial aumenta en 3 puntos, ¿sí? Es este y es este punto, ¿no? Aumenta en 3 puntos, donde es menor el diámetro del filamento de petróleo, originando la ruptura mismo, ¿no? Bueno, este fenómeno de interacción hace que acá se vaya adelgazando, ¿no es cierto?, este filamento de petróleo, y llega, ¿no es cierto?, a reducirse tal, hacia el diámetro tan pequeño, que luego se entra a romper. Y cuando se rompe aquí, y se rompe aquí, y se rompe aquí, quedan... Profe, disculpe, parece que hay un micrófono abierto, no se lo escucha bien. Luciano Albornoz.
Bueno, Usted lo puede silenciar, creo, profe. ya está, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, sigamos compartiendo. ¿Sí? Como resultado, ¿no es cierto?, de haberse adelgazado y haberse cortado, lo que sucede, ¿no es cierto?, cuando se pierde continuidad de, ¿no es cierto?, de la fase, de la fase continua, quedan como 3 islas, ¿no? 3 islas abandonadas dentro de este mar, o dentro de este río que fluye por acá, y que se convierte en un petróleo residual que no es extraído a la superficie y que, ¿no es cierto?, y que hace que el factor de recobro final sea menor del esperado. ¿Sí? Menor del esperado. ¿Mm? Fíjense ustedes, para una roca hidrófila, no se puede decir que tiene afinidad al agua, el gradiente de presión capilar origina el ingreso del agua y la salida del petróleo. O sea, acá es, ¿no?, es una roca mojada, ¿no?, mojada con agua, ¿sí?, mojada con agua. Dice que el gradiente de presión capilar, ¿sí?, hay un diferencial de presión respecto de la profundidad, ¿sí? Acá, si acá tiene un valor, un valor de presión, y acá en el fondo, ¿no?, que esto será la superficie, en el fondo hay otro valor de presión, este diferencial de presión, ¿no?, que se llama gradiente en función de la profundidad acá, ¿sí?, dice que este gradiente es el que origina el ingreso de agua desde la izquierda, desde acá está el agua, ingresa, ¿no?, a este canal todo lleno de petróleo, ¿sí? Y la forma de ingresar o la forma de fluir el agua es cerca del grano, ¿no? Porque acá se le facilita, ¿no es cierto?, la circulación, debido a que acá hay un agua que está mojando el grano. O sea, al haber un fluido igual al que, que está adherido, ¿no?, con fuerza de adhesión a los granos de roca, no va a ejercer tanta resistencia, ¿no?, al flujo de agua como en esta zona, ¿no? Por eso que el flujo de agua ocurre cerca de los granos, o casi superficialmente, en el contacto de cada uno de los granos, por esta, eh, por esta afinidad que hay ¿no?, entre el agua con nata y el agua que está fluyendo. Como resultado, fíjense ustedes que el agua ingresa por acá, ¿sí?, empieza a ocupar este volumen, empieza a crecer la saturación de agua, ¿sí?, y sale por acá, ¿no? El agua entra por acá crea un canal y sale por acá, ¿sí? O también, ¿no?, también entra por acá, ¿no?, por los dos lados, ¿sí?, cerca de estos granos, ¿no? Y acá confluyen los dos y empujan, ¿no?, empujan al petróleo que está saturado acá, toda esta zona, todo este volumen saturado con petróleo, lo van empujando de tal manera que van desplazándolo y sacándolo, ¿sí? Y como resultado de ello, aumenta la saturación de agua, ¿sí?, con el tiempo aumenta la saturación de agua, y disminuye la saturación de petróleo, ¿sí?, y disminuye la saturación de petróleo. Bueno. Bueno, con eso, digamos, todo lo que era la parte de característica de roca, la interacción roca-fluido, conceptos como mojabilidad, tensión
interfacial, superficial, capilaridad, ¿sí? Lo hemos repasado, ¿no? O sea, estamos caracterizando el reservorio en el sistema de producción, y a partir de ahora lo que vamos a hacer es vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar que respuestas de diferentes autores al flujo, ¿no? Al flujo de fluido, han determinado, ¿no? Han determinado en este flujo de fluido, han determinado diferentes índices, ¿no? Índices de productividad o IP o el IPR, que es el inflow, el inflow de productividad, un factor de influjo de productividad, que nosotros lo vamos a ir desglosando para ver, ¿no es cierto?, ya sea para yacimientos saturados o subsaturados, cómo se comportan cada uno de estos índices. Me dan 2 minutitos para hidratarme y tomo un vaso de agua y ya estamos juntos de nuevo. Bueno, estamos aquí de nuevo. Vamos a entrar a ver el concepto de índice de productividad. Nosotros tenemos aquí el gráfico, ¿sí?, de la presión dinámica de fondo, que crece desde acá, desde 0 hacia arriba, alcanza un valor máximo en este punto, ¿sí?, que cuando el caudal es 0, ¿sí?, la presión dinámica de fondo es máxima y se llama presión de reservorio promedio, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, la presión es máxima, pero el caudal es 0, ¿sí? No hay flujo.
una condición de no flujo. Sí, en cuanto tenemos caudales, ¿sí? Fíjense ustedes que esta curva no es ni más ni menos que la relación de presiones y caudales, ¿no? Presiones y caudales, ¿sí? Cuando unimos todos estos puntos, obtenemos esta curva. El caudal es máximo para una presión cero. Para un caudal cero, la presión es máxima, se llama presión promedio de reservorio, ¿sí? Ahora, esta curva, que es una recta en realidad, ¿sí? Representa una curva de productividad, ¿sí? ¿Por qué hablamos de curva de productividad o un índice de productividad? Porque estábamos hablando de dos variables que existen siempre y que van a determinar, ¿no es cierto?, que se van a determinar o se van a definir por el movimiento del fluido, salvo estos dos puntos, los puntos extremos de la curva, ¿sí? Acá tenemos presión, entonces, caudal cero, presión máxima, y acá tenemos caudal máximo y caudal, perdón, presión cero, ¿sí? Un concepto teórico. Fíjese que esta curva tiene una declinación negativa, ¿sí? De tal manera, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos definir lo que se llama el índice de productividad como la relación entre el caudal, ¿no? El caudal y la diferencia de presión entre la presión por medio del reservorio y una presión dinámica de fondo que puede estar en cualquiera de estos puntos, ¿sí? En cualquiera de estos puntos nosotros, si determinamos, tomamos acá en este punto la presión dinámica de fondo, ¿sí? Trazamos una recta de acá a partir de este valor de presión dinámica de fondo, lo intersectamos acá, intersectamos esta recta y encontramos un caudal. Este caudal va a ser este caudal, la presión dinámica es esta, y la presión del reservorio es esta. De tal manera que obtenemos esta figura, ¿no? Esta figura. Y el J no es más que el cambio de pendiente negativo, ¿no? Que resulta de las relaciones entre presiones y caudales. Presiones y caudales. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta curva es 1 menos J, ¿sí? Los puntos de intersección son la presión promedio del reservorio y el caudal máximo, ¿sí? Y la diferencia entre la presión promedio del reservorio y ese valor, ¿no? PWFI, ese valor de presión dinámica que puede situarse en cualquier punto, ¿no es cierto?, de esta recta, de este eje, se llama el drawdown, ¿sí? Drawdown o un periodo de flujo, ¿sí? Es un periodo de flujo. Ya cuando entremos a ensayo de pozo, más adelante vamos a hablar del drawdown test y el build-up test. Un periodo de flujo, ¿sí? Fíjense en ustedes, ¿no? Dice acá cuáles son las condiciones para este análisis. Dice válido para el flujo monofásico de un líquido, donde la permeabilidad, la viscosidad y el factor volumétrico son constantes, o se mantienen constantes. ¿Sí? Fíjense ustedes que hacíamos el análisis recién, ¿no? Decían, bueno, en este eje vertical tenemos la presión dinámica del fondo, acá tenemos el caudal, ¿sí? En la condición de no flujo, el valor de la presión acá su máximo y la presión promedio del reservorio, que es este punto, ¿sí? Y tenemos, ¿no? Tenemos que para un tiempo t, ¿no? Tomamos esta presión dinámica o sea, decimos, alcanzamos a esta curva en este punto, y en este punto tengo la presión dinámica de fondo 1 y el caudal 1. Mientras que esta diferencia entre PWF1 y presión promedio del reservorio es el delta P. O sea, este es el delta P necesario para, ¿no es cierto?, en el cambio de la presión o como gradiente de presión,
para producir este caudal, ¿sí? Para producir este caudal, por ejemplo, este caudal acá, ¿no? Yo corto la curva acá, voy a necesitar, ¿no es cierto? Voy a cortar el PWF acá, con lo cual el delta P va a ser este valor de acá, el delta P necesario para producir este caudal. Para producir un caudal mayor, que sería un caudal menor, ¿no? Y para producir un caudal mayor de que Q sub 1, yo, por ejemplo, agarro un punto acá, ¿no? Y voy, intersecto esta presión dinámica de fondo, ¿no? Y voy a producir a este caudal. Entonces les digo que para producir este caudal, yo voy a necesitar, si yo acá estoy con PWF2, voy a necesitar este gradiente, ¿no? De presión para producir un caudal mayor. O sea, mientras más grande sea la diferencia de presión, ¿no? O la caída de presión respecto de la presión promedio del reservorio, más grande es el caudal que voy a producir. Por eso es que en producción se dice, ¿no es cierto? Se dice comúnmente que para producir, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de petróleo, la presión dinámica de fondo tiene que ser la menor posible, la menor. ¿Por qué? Cuanto más chica sea la presión dinámica de fondo, mayor va a ser el delta P, y por lo tanto, mayor va a ser el caudal producido, ¿sí? Eso no sale de, digamos, no sale de la nada, sino sale de, digamos, de este análisis. ¿Se entiende? Ahora, este análisis solamente es válido para una PWF mayor que la presión de burbuja. O sea, tenemos un comportamiento lineal, ¿sí? Tenemos un comportamiento lineal entre, ¿no es cierto?, las variaciones de la presión dinámica y los caudales, solo cuando estamos con la presión dinámica de fondo por encima de la presión de burbuja. O sea, estamos en la condición de líquido, ¿sí? En la condición de líquido. ¿Por qué? Porque cuando nuestro descenso de presión es tal que alcanzamos la presión de burbuja, el sistema se satura empieza a saturarse de gas y comienza a aumentar la variación de gas. Y en ese caso, ya no se comporta linealmente, sino que hay, ¿no? Hay una relación no lineal entre la variación, desde el punto, desde la presión en el punto de burbuja para valores de presión dinámica de fondo menores, ya digamos, la relación no es lineal, sino que la relación es cuadrática. Entonces, las relaciones entre caudales y presiones ya dejan de ser de primer grado y se convierten en una ecuación de segundo grado. Y es lógico, ¿no? Porque solamente una ecuación de segundo grado, que es una curva, va a poder dar una solución para el hecho de que estamos trabajando en una zona no lineal, estamos trabajando en la zona de saturación o en la región bifásica. Y, ¿no es cierto?, si nosotros partíamos de esta fórmula, ¿no? Decíamos que J, o sea, el índice productivo igual a la relación entre caudal y diferencia de presión, o sea, para que haya un caudal tiene que haber una diferencia de presión. Si nosotros despejamos de esta ecuación PWF, lo que queda es esto, ¿no? PWF es entonces el valor de presión dinámica de fondo, ¿sí? El valor de presión dinámica de fondo es igual a la presión del reservorio, porque este es un valor de presión, ¿no? Al valor de la presión del reservorio, este valor, menos Q, ¿no? El caudal inicial, dividido el J, ¿no? El caudal en las condiciones de drawdown. Caudal de petróleo dividido J. ¿Sí?
Entonces, PWF es igual a PR menos, ¿no? Para encontrar este valor ¿no? Esto menos esto me da esto, ¿sí? Y ¿no es cierto? Este segmento es igual al caudal, ¿no? El caudal por o dividido el J. Dividido el J. ¿Sí? Entonces, si nosotros restamos la presión del reservorio menos este segmento, que está determinado por este cociente, nos encontramos con esta PWF. Eso es lo que dice esta ecuación, ¿no? Que no es más que un simple pasaje de términos de tal manera que ahora la incógnita viene a ser PWF. Veamos un ejercicio, ¿sí? Los ejercicios son esclarecedores y nos ayudan a todos esos conceptos abstractos a fijarlos, ¿no? A fijarlos. Dice que, este ejemplo dice que un pozo está produciendo de un reservorio que tiene una presión promedio de reservorio de 2085 psi, psi manométrico, es el valor de la presión que leemos en el manómetro, no le sumamos la presión atmosférica, dice producido a un caudal de 282 barriles estándares por día. Cuando la presión dinámica de fondo es de 1765 psi. Calcule el índice de productividad, calcule la tasa de producción si la presión dinámica de fondo se reduce hasta 1485 psi, calcule, ¿no?, la presión dinámica de fondo necesaria para incrementar el caudal a 400 barriles por día, y calcule, dice, el inflow rate y el caudal, si la PWF, o sea, la presión dinámica de fondo, es reducida a 0, o sea, AOF, ¿sí?, Absolute Open Flow Potential, o caudal máximo. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Acá hay un gráfico para situarse en el contexto del ejercicio. Tenemos presión dinámica de fondo y tenemos caudal, ¿no? Y nosotros teníamos que, por definición, teníamos dos puntos, ¿no? La recta corta digamos, la curva corta al eje de la ordenada en un punto, y al eje de abscisa lo corta en otro punto. Donde corta el eje de ordenada se llama la presión del reservorio, que corresponde a un caudal igual a 0, y donde corta el eje de abscisa se llama caudal máximo, que es para el valor del caudal para una presión dinámica de fondo igual a 0. ¿Sabe? Y lo que hace, ¿no es cierto?, aquí lo que se grafica es, dice, que ¿cuál es, dice, un pozo que está produciendo en un reservorio que tiene una presión promedio de reservorio de 2085, produce a un caudal de 282 cuando la presión dinámica de fondo es 1765. Calcular el índice de productividad. J es igual a Q dividido el diferencial de presión, que es PR menos PWF. ¿Sí? ¿A cuánto sería? ¿Cuánto sería el Q? Perdón, el J. ¿Lo pueden hacer ahí? 0,88. Sí, Ajá. así. No, lo hubiese dicho tan rápido porque ya ahora tengo que creer que ya lo estás copiando o lo estás leyendo de otro lado. ¿O lo hiciste recién? No, lo calculé. ¿Lo calculaste? ¿Sí? 282 dividido 2085 menos 1765. ¿Así hicieron? Sí, profe, así. Así es, profe. Así le da un índice de 0,88. Sí, 0,88. 0,881. Fíjense que el índice de productividad, ¿qué unidad tiene? Es barril, ¿no?, dividido
PSI, ¿no? Es Q dividido, que esto está en barril, dividido PSI, ¿no? Sí. Ahora nos pide, segundo punto, ya calculamos el índice de productividad, nos pide cuál es el caudal, Q, si la PWF bajó a 1485. Si el caudal, nos piden, a ver si puedo anotar, dice acá. ¿Dónde está? Dibujar. Donde nos dice que ahora que calculemos el caudal, ¿no? El caudal cuando la PWF bajó a 1485, o sea acá, ¿no? Pongámosle que acá. ¿Estamos bien acá? Y acá dice 1485 PSI. Entonces, en base a la ubicación relativa de la PWF, ¿cómo va a ser el caudal? ¿Va a ser menor, igual, mayor? Índice mayor. Mayor puede ser, mayor pues sí. Mayor, ¿no? Porque si Sí, y esto es 1765, esto es 1485, pongámosle, ¿no? Que esto es 1485, porque es menor que 1765. Entonces, si vamos, intersectamos la curva del índice de productividad, ¿no? Bajamos y cortamos acá, el eje abscisa nos da un caudal, ¿sí? Que es el caudal que tenemos que calcular. Como el índice de productividad es el calculado, el JX es el valor de productividad calculado recién, ¿no? El índice de productividad calculado recién. Entonces el caudal va a ser a 0,881 por 2085 menos 1485, ¿sí? Y eso les da 528.6. 500, sí, así. ¿cuánto? 528.6. 528, ¿sí? 528. Fíjense en ustedes, ¿no? Que ¿sí? La reducción de 1765 a 1485, ¿de cuánto es? Casi 290 PSI, o 320, ¿cuánto es? $1,765 menos 1,485. 280. ¿Cómo dijo, profe? 1,765 menos 1,485. 280. 280. 280. 180. ¿Sí? Es decir, cuando la presión, ¿no? La presión dinámica de fondo bajó en 280 psi, ¿sí? La producción casi se duplicó, porque pasó de 282, ¿sí? A 500, ¿cuánto calcularon? 528. 528 menos 282, 246. Casi se duplicó la producción a partir de un descenso de de un descenso de 280 psi en el valor de la presión dinámica de fondo. ¿Sí? Eso nos habla de una fuerte relación, un fuerte cambio en el caudal, ¿no? A partir de valores de ese tenor, ¿no? De cambio de la presión dinámica de fondo. Estamos hablando de 280 dividido 14.22. Estamos hablando de casi 20 kilos. Casi 20 kilos de diferencia de presión dinámica de fondo produjo el
casi la duplicación del caudal del pozo. ¿Sí? Nos pide, tercero, ¿no? ¿Cuál es la presión dinámica de fondo para incrementar el caudal hasta 400 barriles? Entonces ahora, al revés, en vez de venir acá con este valor conocido y encontrar el caudal, ahora tenemos un caudal de 400, que puede ser, borramos. Bueno, ahora, a partir de 400, vamos a encontrar una presión dinámica de fondo. ¿Sí? Partimos de 400 y queremos encontrar la presión dinámica de fondo que se necesita para producir esos 400. Como recién habíamos encontrado 520 barriles, que era mayor que estos 400, entonces la presión dinámica de fondo va a estar en un valor entre 1765 y 1485. ¿Sí? Entonces calculemos, ¿no? Presión dinámica de fondo es igual a PR 2085 menos Q, que es 400, dividido 0,881. ¿Cuánto le da eso? 1630,97 1630. PSIG. 1630 PSIG. O sea, fíjense en que está por debajo de 1765, pero por encima de los 1485 que se necesitaba para producir 520 barriles. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Pero vamos mal. ¿Cómo es? ¿Cuánto le dio, profe? Disculpe. ¿Ah? ¿Cuánto era el que le daba la presión dinámica de fondo? 1600 y algo, no tomé 1630. nota. A ver. Ahora vamos, si quieren el último, ¿no? Dice, el caudal máximo si la presión es reducida a cero. O sea, caudal es igual a 0,881 por PR 2085 menos 0, o sea, 2085. 0,881 por 2085. ¿Cuánto le da de caudal máximo? $1836,88. Bueno, ese sería, ¿no? A ver, 0,881 por 2085, 1836, ¿sí? Con 88. Ese sería el caudal máximo a una presión dinámica de fondo igual a 0. ¿Sí? Eso es a los fines de cálculo, no existe una presión dinámica 0, ¿no? Siempre tiene un valor. Pero bueno, a los fines de cálculo, si digamos, a fines de cálculo y de determinar un caudal máximo, tener una idea de un caudal máximo, teórico, se aplica la relación que veíamos recién. Bueno, ahí hablábamos de IP, ¿no? De índice de productividad, y era aplicable entonces siempre y cuando la presión dinámica de fondo está por encima de la presión de burbuja, ¿sí? O sea, en la zona de petróleo subsaturado. Pero ¿qué pasa, no? Cuando la presión dinámica de fondo es menor que la presión
de burbuja. Ya no hablamos de IP, sino hablamos de Inflow Performance Relationship, o sea, el famoso IPR, ¿sí? O sea que una relación de performance del influjo, ¿no? O sea, del caudal de entrada, ¿no? Cuánto va a producir el pozo, ¿no? Cuál va a ser la performance del caudal de entrada o el caudal producido por el pozo. Este IPR, ¿no? Cuando se dan estas condiciones, tiene que ver, ¿no es cierto?, con todas cada una de estas 5 características, o 5 circunstancias, o causas, que hacen que el IP ya no pueda mantener una linealidad, sino que ahora, porque entramos en la región bifásica, ¿no es cierto?, aparecen cada una de estas variables, que son, hay un incremento en la saturación de gas, evidentemente, ¿no es cierto?, una vez que se alcanza el punto de burbuja, y a medida que va disminuyendo la presión, va aumentando la producción de gas, que se separa del gas en solución y pasa a formar una fase única, una fase gaseosa, y eso hace que aumente la saturación de gas, ¿no?, del sistema. Y esto produce un descenso, ¿no?, en la permeabilidad relativa del oil. Cuando aumenta la saturación de gas, eso lo veíamos en las curvas de permeabilidad relativa, hay un descenso en la permeabilidad relativa del oil. Y viceversa, hay un aumento, ¿no?, o un incremento en la permeabilidad relativa al agua, ¿sí? Ese es el movimiento diferencial entre las dos fases, ¿no? Hay un incremento en la viscosidad del petróleo, aparece un factor el factor de formación de volumen, el B sub 0, ¿sí? Ya se tiene que considerar esto para el análisis, ¿sí? Aparece un factor que es el skin factor, que se llama y que se denota como S, ¿no?, y que está relacionado al daño de formación, ¿no?, al daño o a la estimulación de la formación alrededor del wellbore, ¿sí? En todo caso, entonces, cuando hay daño, el factor es menor que la unidad, o es negativo, y cuando hay estimulación es positivo, ¿no? Y que hay un incremento en la turbulencia, ¿no? Aparece el gas, ¿no? Aparece el gas, aumenta la turbulencia como resultado del flujo del gas, diferencialmente respecto al petróleo, y bueno, y esto hace que, ¿no es cierto?, que provoca todo esto, hace que se provoque un alejamiento, ¿no?, un alejamiento de la curva resultante respecto de la straight line característica del IP. Fíjense ustedes que acá se ve, ¿no? Entonces, cuando la presión dinámica de fondo está por encima de la presión de burbuja, ¿sí?, tenemos un comportamiento lineal, y acá podemos hablar de IP, ¿sí?, como esta curva, ¿no?, toca acá al eje de ordenada, que es el eje de las presiones dinámicas de fondo. Para un caudal cero, definíamos lo que era la primera intersección, que es la presión promedio del reservorio, ¿sí? Este comportamiento rectilíneo se da desde acá, desde la presión del reservorio, hasta el valor, sin incluir el valor de la presión de burbuja. Y a partir de ahí, ¿no?, cuando empieza a aumentar la saturación de gas, por descenso de la presión del yacimiento, o de la presión dinámica de fondo, aparece una relación no lineal, ¿no?, no lineal, esta es lineal, una curva, ¿no?, y esto da lugar al IPR, al Inflow Performance Relationship, ¿sí? Y fíjense ustedes que aquí prácticamente lo podemos ver ahora mismo. A ver. Si nosotros, ¿sí?, acá,
si esta, ¿no es cierto?, siguiera una relación lineal, el caudal máximo se daría en este punto, ¿no? Porque acá tenemos la intersección de esta curva con el eje de abscisa, y este sería el caudal máximo, ¿no? Pero como acá, por debajo de la presión de burbuja, ya entramos en la zona de la región bifásica, hay un apartamiento de esta condición, y en realidad el caudal máximo es este y no este, ¿sí? Entonces, acá, si no tenemos suficiente cuidado en el análisis de los cálculos, podemos cometer todo este error, ¿no? Todo este error podemos cometer por exceso en el cálculo del caudal máximo, ¿sí? Hay diferentes métodos de cálculo, ¿sí? Cuando la presión de burbuja es mayor que la presión dinámica de fondo, ¿no? O lo mismo, ¿no? La presión dinámica de fondo es menor que la presión de burbuja. El método de Vogel, el método de Wiggins, el método de Standing, el método de Fedkovich, Clark y otros métodos, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en el método de Vogel, el método de Standing, el método de Fedkovich, ¿no? Entonces, el método de Vogel es aplicable a un flujo bifásico, ¿sí? Siempre y cuando se tiene un flujo bifásico, es aplicable el método de Vogel. El método de Vogel fue definido por Vogel a partir de los trabajos iniciales de Wiggins y otros autores. Él llegó, ¿no es cierto?, a la siguiente ecuación, que es una ecuación adimensional. Fíjense ustedes que es una ecuación adimensional, ¿sí? Fíjense que en esta parte de la igualdad tenemos la relación entre caudal y caudal máximo, ¿sí? Esto es caudal adimensional, igual a 1 menos 0,2, este es un cociente de presión adimensional, ¿sí? Esto es presión adimensional. En este caso, las presiones están a la primera potencia, o sea, es una relación lineal, menos, ¿no?, una constante por esta presión adimensional elevada al cuadrado. O sea que acá vamos a tener, ¿no?, un valor cuadrático de la presión, de las relaciones de presiones, con lo cual esto hace que, ¿no es cierto?, que haga que nosotros tengamos como resultado una curvatura, un curvado de la straight line inicial para condiciones de presión dinámica de fondo mayores que la presión de burbuja, ¿sí? Lo que hizo Vogel fue graficar, o sea, darle distintos valores, ¿no es cierto?, a esta ecuación, y lo que obtuvo es un gráfico, ¿no?, un gráfico de ecuación adimensional que es bastante ayuda para el cálculo manual, ¿sí? Se puede calcular manualmente los distintos ejercicios, que también los podemos hacer analíticamente, o sea, empleando las diferentes ecuaciones. Podemos hacerlo por las dos maneras, empleando los cálculos que ya vimos, ¿sí?, o empleando la ecuación adimensional de Vogel, tanto en cálculo analítico como en cálculo gráfico. Fíjense ustedes que esta ecuación adimensional, él la plasmó en este trabajo, ¿no?, en el trabajo donde podemos ver la presión adimensional en el eje de ordenada, que va desde 0 a 1, y el caudal adimensional, ¿no?, que va desde 0 a 1. Esto es, ¿no?, para una eficiencia de flujo igual a 1. Es decir, ¿no?, eficiencia igual a 1 igual a
eficiencia de flujo igual a 1 significa que el pozo no tiene daño. El pozo no tiene daño. ¿Sí? Entonces, ese es un supuesto también de este gráfico dimensional de Vogel, ¿no? Fíjense que era a partir de datos, y utilizando esta ecuación experimentales, dibujó, ¿no?, esta curva a partir, creo que de más de 200 muestras, y lo que tenía, ¿no es cierto?, lo que tenía como base para este trabajo era que estaba trabajando sobre muestras tomadas en un yacimiento con empuje por gas disuelto. Empuje por gas disuelto. O sea, cuando hablamos de gas disuelto, estamos, ¿no es cierto?, hablando de que lo que empuja a los fluidos a salir hacia la superficie, desde el fondo a la superficie, es la expansión del gas, ¿no?, por el descenso de la presión, por el gradiente de presión que se da entre el reservorio y el pozo, que esto moviliza a la burbuja de gas a salir, y en su desplazamiento, la burbuja de gas mueve los líquidos hasta la superficie, siendo este el más ineficiente de los sistemas de empuje o de los mecanismos de empuje. Pero si nosotros, qué sé yo, queremos, dados, por ejemplo, la presión dinámica de fondo y la presión de reservorio como datos, y el caudal máximo, podemos encontrar un caudal. Entonces lo que tenemos que hacer es, dado los dos estos valores de presiones, sacar la relación que hay entre ellos, y por ejemplo me da 0,80, ¿no? A ver. Fíjense, me da 0,60. Acá. ¿Sí? Y acá. Entonces, si mi relación de presión dimensional, de presiones, presión dinámica de fondo, presión del reservorio, me da 0,60, yo tiro una horizontal al eje abscisa hasta cortar la curva, ¿no?, de Vogel, la intersecto, bajo una vertical hasta cortar el eje abscisa, que el eje abscisa representa el caudal adimensional. Entonces digo, ¿este valor cuánto es? Si esto es 0,40, ¿sí?, y está yendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 11, 12, bueno. Si suponemos cada uno vale 0,2, ¿no? Entonces acá, como estoy a 2 de acá del 0,60, entonces supongo que acá es 0,56, ¿sí? Entonces 0,56 0,56 es igual a caudal dividido caudal máximo. ¿Mm? Si me dan el caudal máximo, yo puedo decir entonces que el caudal es igual, ¿no?, o si me dan el caudal y quiero encontrar el caudal máximo, yo digo que el caudal máximo es igual a Q dividido 0,56. Y eso me da un valor. Si yo tengo el caudal, que me da, ¿no es cierto?, como parte de un ensayo de pozo, ¿sí?, como dato del ejercicio, como dato, digamos, para un ejercicio hace falta datos. Generalmente, para hacer este análisis se necesitan datos de ensayo de pozo. Por lo menos se necesitan dos datos, o sea, un dato de presión dinámica de fondo y de caudal de un ensayo estabilizado de producción, ¿no? Entonces, con el tiempo,
Si la gente que está haciendo el ensayo puede determinar que tanto la presión como una vez que evolucionó, la presión se estabilizó en un valor y el caudal también, toman ese valor de presión y de caudal y tienen el dato de la presión digamos, la presión por reserva, la presión cuando estaba el pozo abierto y cerrado, perdón. Con esos tres datos yo puedo determinar, ¿no es cierto?, el caudal máximo, ¿sí? Y bueno, y en este caso, ¿no es cierto?, para esta relación de presiones adimensionales, yo tengo, ¿no?, que si me dan la presión dinámica de fondo y un caudal, los dos, ese par estabilizado de un ensayo de pozo, yo puedo trabajar sobre esta curva de Vogel y obtener el caudal máximo, ¿no?, como parte de la resolución de este problema. ¿Sí? Bueno, no sé, esto para copiar y para hacerlo, ¿les parece? Y que lo traigan calculado en la próxima clase. Dice que un pozo está produciendo de un reservorio que tiene una presión promedio del reservorio, ¿sí? Este valor, presión promedio del reservorio, es de 2085, ¿no? Dice que un ensayo de producción estabilizado da, como valores estabilizados, da 282 barriles por día estándares, cuando la presión dinámica de fondo es de 1765 psi. El punto de burbuja está situado en 2100 psi. ¿Sí? Fíjense ustedes que si el punto de burbuja es 2100 y la presión dinámica de fondo es 1765, la presión es menor, ¿no es cierto?, que 2100, entonces estamos en la región bifásica, en la región de flujo bifásico, ¿no? Entonces es aplicable Vogel, método de Vogel, y lo que hay que determinar es el IPR, ¿no? El Inflow Performance Relationship. Se nos pide, y si calcula, usando el método de Vogel, calcule el caudal si la presión dinámica de fondo es reducida a cero, o sea, encontrar el AOF o caudal máximo. Se nos pide calcular el caudal si la presión dinámica de fondo se reduce a 1485, y la presión dinámica de fondo, ¿sí?, para incrementar el caudal a 400 barriles por día. Y después se nos pide que construyamos el IPR. O sea, hacer esto. Pero nada más que nosotros lo vamos a hacer en vez de utilizar presión adimensional y caudal adimensional, nosotros vamos a hacer PWF versus caudal. ¿Sí? ¿Se ha entendido la consigna? Sí, profe. Bueno, yo acá llegamos a un punto en que le digo, miren, ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden calcular los apuntes, ver los libros, ver los apuntes, ver ya el ejercicio desarrollado por los chicos de curso o cuatrimestres anteriores, o pueden hacer lo cual no sirve para nada, o pueden hacerlo ustedes, ¿no es cierto?, razonando a través de lo que vimos hasta recién, ¿sí? Si ustedes lo hacen a través de la segunda forma, son ustedes mismos los que están siendo honestos con ustedes, y eso, ¿no es cierto?, va a hablar bien de ustedes y va a mejorar, ¿no es cierto?, su condición frente a cualquier test, a cualquier examen, ¿sí? Así que piénsenlo, bien, háganlo. En la próxima clase yo voy a elegir uno del listado de ustedes y lo va a tener que mostrar en la pantalla lo que hizo para mostrarlo y explicarlo al resto de los compañeros cómo llegó a cada uno de los resultados
y cuando grafique, ¿no es cierto?, caudal versus presión, o presión versus caudal, y se vea la IPR, la curva de IPR, podrá explicarnos cómo llegó cómo llegó esa curva y qué significa esa curva. Y bueno, y calculo que cualquiera de nosotros le puede hacer una pregunta de, ¿no es cierto?, en base a esa curva, para una presión o para un caudal tanto. ¿Cuál es tu presión dinámica de fondo? Bueno, tendrás que responder o analíticamente o gráficamente. ¿Se entiende? Bien, profe. Bueno, el IPR lo una vez que lo estamos definiendo ahora, lo vamos a ver hasta el final de la materia. O sea que para ustedes entender este concepto es fundamental, porque cuando yo más adelante diga, bueno, cuando hagamos, por ejemplo, análisis nodal y yo le dé, ¿no es cierto?, y yo le hable de IPR, todo, ustedes ya tienen que volar y saber, ¿no es cierto?, saber de qué exactamente le estoy hablando yo, para que puedan responder las preguntas relacionadas al análisis nodal, ¿no? Cuando se hace el análisis nodal de un sistema de producción. Así que este es un concepto muy importante, tanto el IP como el IPR, así que les dejo, yo les voy a subir la teoría, como para que ustedes vayan leyendo ahí el fin de semana, y ya les sirva como material para hacer el cálculo de esto que yo les estoy presentando en la pantalla. Y nos veremos, si Dios quiere, el martes que viene, ¿sí?, a las 20 horas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, profe. Sí, profe. Bien, profe. Bueno. ¿Compartimos pantalla, chicos? Dejo de compartir acá. Esto que vimos recién es lo más sencillo en análisis de productividad, y después se va a ir haciendo un poquito más complejo y más difícil cuando veamos los otros métodos, cuando veamos Fedkovich, cuando veamos Standing, ¿sí? Ya cuando veamos Standing vamos a ver en análisis de los índices de productividad y la construcción de la IPR para sistemas con S distinto de 0, ¿sí? O sea, para pozos dañados. Y cuando veamos Fedkovich vamos a ir allá a analizar pozos de petróleo y hasta pozos gasíferos. Ya vamos a ir digamos, a otro tipo de flujo, y bueno, que tiene su particular análisis, ¿no? Pero esto es lo más sencillo, lo más básico en el análisis, en el estudio de los índices de productividad. Así que si ustedes entienden esto, van a poder entender lo otro, ¿sí? Es fundamental. Así que vaya repasando. A ver. Guillermo Palacio. Janina Ábalos. Rubén Somacal. Hay una alumna que se llama Condorí, ¿puede ser? Jimena Condorí, acá en este curso, ¿o no? Soy yo. Ah, está bien. Sí. Está bien, está bien. Buenas noches. A ver. Jimena, tú eras la del nombre cambiado, ¿no? Sí, pasa que mi computadora se echó a perder y me prestaron una y bueno, y no pude cambiarla en ese momento, no me di cuenta y bueno, por eso le escribí. Pero ahora sí, ¿no? Está bien. Sí, ahora sí con mi compu, sí, sí. Bien, muy bien. Walter Machuca, Enzo Velázquez, Martín Mamaní, Aparicio Rolando. Hola, Echimundo. Estás viendo con un ojo el partido de la selección, ¿no? Lo tenés así como saturado con vapor a uno de los vidrios del lente. Mario Valle, Romero Cecilia. Ahora se han agregado varias chicas. No estaban. Eso que tiene
Jimena en el brazo izquierdo me gusta, ¿no? ¿Qué? Escudo, ¿eh? En el brazo izquierdo. El escudo. Ah, no, es de mi favorita, entonces, Jimena. Escudo de Boca. ¿Ah? Es de No, River. me parece que es inteligente, Jimena. Sabio. Parece que es inteligente. Elegido bien. Nos vamos a llevar bien. Nos vamos a Bueno. llevar bien. ¿Y con lo de Boca, profe, también? ¿Ah? Genial. También puede ser, Claro. vamos a verlo, vamos a analizarlo, hincha de Boca. Axel Ondarraga, ¿de quién sos hincha? De Boca, profe. Ah, bueno, ya me parecía que, ya sabía no sabía por qué me caía un poquito mal, no sé por qué. Oh, No, no es todo, pero Maricel Córdoba, bienvenida. ¿Tú eres hincha de? De River. Ah, las mujeres son inteligentes, ¿viste? Escuchen los varones. Janina Ávalo, ¿de qué cuadro son? De Boca, profe. Oh, bueno, siempre había una que hace la contra, ¿no? No, está bien, todo está bien acá, solamente es para entrar un poquito de humor, de relajarse, ¿no? Bueno, chicos, bueno, yo ya voy a estar subiendo más tarde o mañana el material de IPR al WhatsApp y veo qué pasa con la gente del sistema que no me mandó los links, ¿ah? Y apenas los tenga los subo. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Gracias. Igualmente, profe. Saludos. Hasta luego, Hasta saludos. luego, profe. Chao. Todo, profe.